No se ve el mes. Vale, Andy, si le puedes encender de la parte posterior y conectarte a este Zoom en la pantalla. Está en vivo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la reunión? ¿El ID? ¿Te lo mandaste? Ya estamos. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos una vez más a una mesa de debate Ya lo sé. que se llevará a cabo, dentro de la celebración de los 50 años de la cultura jurídica en la UAM, Casa Abierta de la Justicia. Esta mesa se denomina Victimología. Y nos acompañan la misma, la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capuzalco, con máster en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesora e investigadora titular nivel C de tiempo completo, investigadora nacional nivel 1, miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología, forma parte de la red de investigación de violencias de la UAM y de la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho del Sistema de Justicia Penal. Un aplauso para la doctora. También nos acompaña la maestra Grecia Granados Hernández, quien es maestra en política criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Humanitas. Cuenta con un diplomado en justicia penal y derechos humanos y es egresada de la licenciatura de Derecho de esta universidad. Forma parte de la plantilla docente, asimismo litigante en materia penal y ejerce la clínica atendiendo pacientes con el departamento de la psicoterapia de corte psicoanalítico. Les pido un aplauso para la maestra. Finalmente, está con nosotros también el maestro Bruno Noé Vite Ángeles, quien es licenciado en Derecho por esta universidad y cuenta con maestría en Derecho Penal con especialidad en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE. Actualmente estudia la maestría en Derecho Procesal Penal. Ha realizado cursos en materia de Derecho Penal y Administrativo en Estados Unidos y en España. Es profesor por oposición de esta universidad en las materias de régimen penal y preventivo, delitos en particular, y en la Universidad Panamericana de Guadalajara, impartiendo las materias de primer delito, teoría de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Ha escrito diversos artículos especializados sobre dichas materias y es coautor del libro acerca del sistema procesal penal mexicano, reflexión y crítica. Un aplauso. Desde aquí la Compañeras y compañeros, y sin más, les cedo el uso de la voz a la doctora Iris. Es el internet, aquí internet, déjame lo mover. Buenas tardes a todas y todos. Pues un gusto compartir la mesa con los compañeros, colegas, la persona que es además estamos cercanos en dirección. Es más grande que yo. La presentación, la maestra de Granados, ¿no? Muy contenta de estar aquí, pues, festejando los 50 aniversario de la universidad con temas tan importantes, tan fundamentales, como tenemos orientados a visibilizar a las víctimas. Yo les voy a hablar un poco de una investigación o parte de una investigación que pretendo hacer, ¿no? ¿No? He ido muy lentamente avanzando, pero espero lograrla, que se ayuda a análisis clínico penal y criminológico de delitos de carácter sexual. Y déjenme decirles que en esta fase de la investigación me agradezco la información de las personas de servicio social que me han ayudado justamente al análisis de sentencias
tanto relacionadas con la violencia sexual como de feminicidio y violencia familiar. Entonces, fue fundamental en este análisis. No voy a analizar demasiado porque quiero hablarles también un poquito sobre lo que es la victimología, que así se llama esta mesa, ¿no? Y fíjense, quiero platicarles un poco de los avances históricos, ¿no? De poner en el centro del conocimiento de las ciencias penales a la víctima. Y es que quienes tomaron ya clase conmigo se recordarán que históricamente ha habido diversas formas de resolver los conflictos, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que imperaba era la ley del más fuerte, que parece que sigue imperando, tengo la impresión, ¿no? Antes era el más fuerte físicamente, hoy en día es el más fuerte económicamente. En fin, pero después de esta fase, pues ya hubo determinados límites a través de lo que conocemos como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, bueno, si te doy un pisotón, lo más que puedes hacerme es darme un pisotón, ya no me puedes matar ni mucho menos. Hay una tercera fase que es lo que se conoce como la composición, ¿no? Es como una especie de reparación del daño. Si del pisotón que te di te rompí el dedo, no me devuelvas el pisotón, mejor te reparo el daño que te ocasioné. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues vayamos a la asamblea, convoquemos a la asamblea del pueblo para que resuelva esa asamblea. Desafortunadamente, vuelve a suceder acá lo mismo, pues esto está atravesado con la religión, ¿no? Entonces existía lo que se conoce como la orgía de Dios. Entonces, si un hombre acusaba a su esposa de haberle sido infiel y no hay prueba alguna, pues vamos a dejársela a Dios que resuelva. Y entonces, pues metían a la pobre mujer en un saco lleno de alimañas y de piedras, ¿no? Y lo aventaban al río. Si se hundía, Dios había ya determinado una sanción en su contra, y si flotaba, pues es que era inocente, ¿no? Esto pasamos después, más o menos en el siglo XIII, que se da el nacimiento del sistema penal, de lo que hoy conocemos como sistema penal, un sistema, pues en aquel momento muy rudimentario, pero que lo importante aquí que les quiero compartizar es justamente la expropiación del conflicto. La iglesia dijo, a ver, aquí, cuando A lesiona a B, lo que realmente hay es un pecado, ¿no? Entonces está violentando las leyes de Dios. ¿Qué importa la víctima? O sea, la víctima, pues a ver cómo lo resuelve. Aquí lo grave es esta ofensa divina, ¿no? O sea, vean aquí, quienes han sido mis estudiantes, esta construcción social de la realidad, ¿no? Cómo va cambiando esta realidad. Y entonces nace el sistema inquisitivo, y todo el sistema ya con tribunales, y muy enfocados en buscar la verdad, una verdad que no buscaba la justicia, sino que lo que realmente iba orientado era a justificar la existencia de un sistema que sigue siendo totalmente discriminatorio, ¿no? Porque lo que querían era que a través de la tortura dijeran otros nombres, ¿no? Y seguir teniendo la justificación de su existencia. El sistema es autopoyético, ¿no? El sistema penal es autopoyético. Y la víctima quedó olvidada, ¿no? Desde aquellos siglos. Y pasaron muchos siglos sin que la víctima apareciera. Y no se resolvió el conflicto. Fíjense, tantos años pasaron que fue hasta 1973 que la Sociedad Internacional de Criminología dijo, oigan, pues aquí hay una triada importante, ¿no? En estos procesos penales donde están las autoridades, pero está
la persona que sufrió un daño, ¿no? Y la persona que cometió ese daño. De tal modo que los propios criminólogos y criminólogas dijeron, hay que hacer una reunión, la primera reunión de victimología se llevó a cabo en Israel en 1973, hace bien poquito. En 1985, a partir de esas reuniones que se organizaban, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Esta declaración es muy importante porque reconoce, o sea, ya la figura, ¿no? Surge ya la figura de la víctima, pero no solamente la víctima de los delitos, sino también la víctima de lo que hoy conocemos, la víctima de violaciones de derechos humanos. Es decir, se reconoce que las autoridades, que quienes detengan el poder, pueden ejercer violencia respecto a otras personas. También en esta declaración, que es muy importante, se determina, se reconoce que no solamente es víctima la persona que está sufriendo el daño, sino otras, hay víctimas indirectas, ¿no? Y a partir de ahí, pasaron varios años, porque no fue sino hasta el año 2000 que se dictaron las reformas al artículo 20 constitucional. Este artículo que contenía los derechos de las personas acusadas de algún delito. Y se incorpora un apartado C donde están reconocidas una serie de derechos que tienen las víctimas, que es muy importante. Tuvieron que pasar otra década, ¿no? Y fue hasta 2013 que se promulga la Ley General de Víctimas. Una ley que, fíjese, acá tengo la impresión que en ninguna materia se revisa, ¿no? Y es una ley muy importante que deberíamos conocer todas las personas por interés propio, porque a lo mejor nunca seremos, espero, jamás tengamos que cometer un delito y que se nos etiquete como delincuentes, pero muy probablemente sí hemos sido, lamentablemente, a la otra vez de madera, nunca seamos víctimas de delito, pero hay más probabilidad. Bueno, dicho esto, porque ya se puso entonces en el centro a la víctima, ahora hay que reconocer que el orden social en el que vivimos, ¿no? Pues es un orden social en el que la cuestión económica impone, ¿no? Impone sus normas y un determinado orden social. Y lo peor de todo es que jerarquiza a las personas. Ya lo había dicho Marx. Vivimos en una sociedad donde hay un conflicto entre quienes detentan los medios de producción y tienen el poder no solamente económico, sino también político, y quienes no lo tienen, que son los trabajadores. A Marx le faltó perspectiva de género, ¿no? E invisibilizó el caso de las mujeres. Por eso hay que leer a Silvia Televich, ¿no? Que es tan importante porque justo retoma la obra de Marx, pero ella sí lo traduce. Muy recomendable la obra de Silvia Televich. Y entonces, no solamente está atravesado el orden social en el que vivimos por la cuestión económica, sino también por la cuestión patriarcal, ¿no? Este patriarcado que a través de diferentes estructuras y mecanismos nos ha hecho pensar que el sujeto masculino es superior y que el sujeto femenino es inferior, ¿no? Otro efecto, fíjense, que lo veíamos hoy en clase, en el grupo de las 10, de cómo el sistema patriarcal ha hipersexualizado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y así como allá expropió el conflicto, acá este sistema ha expropiado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es terrible. Bueno, pues este sistema patriarcal incide, por supuesto, en el derecho. Y el derecho en el que vivimos es un derecho patriarcal. En los últimos 20 años, gracias a los movimientos feministas y a los avances de la autoridad feminista,
ha habido avances importantes en el ámbito de los delitos sexuales, ¿no? Porque claro, a partir de esta hipersexualización de los cuerpos femeninos y este ejercicio de poder masculino, pues se ha construido la idea de que los cuerpos de las mujeres deben estar de alguna manera al servicio del sujeto masculino. Hoy lo veíamos en clase, ¿no? La definición de hombre y mujer que da la Real Academia Española. Y veíamos cómo define como prostituta a la mujer de la calle, a la mujer pública. Incluso hubo un tiempo en el que la mujer perdida, ¿no?, era definida como prostituta. Es decir, todas las mujeres que están en el espacio público son así categóricamente etiquetadas como prostitutas, ¿no? O sea, como mujeres como de segunda clase, como de segunda categoría, pero sobre todo me parece como mujeres usables, ¿no? Yo me pregunto si será por eso que el índice de violencia sexual en el ámbito público es tan alto. Ayer lo comentaba con Alma, ¿no?, que fue una de las prestadoras de servicio social, y decía, y había por ahí alguna otra compañera que también decía en las conclusiones que hay un alto índice de casos de acoso y de abuso sexual e incluso de violación, ¿no?, en el espacio público. Por supuesto, no nos salvamos que en el espacio doméstico también lo hay, ¿no? Pero estos tocamientos que no hemos pedido, que no deseamos, que no queremos, que nos incomoda y que nos limitan, ¿no? Pensemos simplemente en la forma de vestir, y en eso, porque a veces a lo mejor los hombres dirán, ay, son unas exageradas, ¿no? Pero miren, estoy segura que cuando preparan su ropa, si es que lo hacen de un día para otro, los hombres no tienen que hacer algo que nosotras sí tenemos que hacer, ¿no? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a ir en transporte público o me voy a ir en vehículo propio? ¿Qué zonas voy a pasar, no? Y con base en esto es que decidimos vestirnos de una manera o de otra, ¿no? Hay lugares, hay momentos en los que definitivamente, o sea, si voy a ir en metro, no me voy a llevar esta falda tan linda que me quiero llevar, ¿no? No lo merece. O sea, sí que afecta, no solamente en eso, sino en el miedo, en el terror que sentimos. Está para los trabajos. Miren, acá detectamos en algún momento determinado que las mujeres no participaban en los procesos de selección para ser representantes en consejo divisional o consejo académico. Y una de las razones era porque salían demasiado tarde, ¿no? Y los hombres no se enfrentan a esos temores. También están expuestos a violencia. Nadie lo desconoce. Pero es diferente el nivel de riesgo que vivimos las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido reformas al Código Penal, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años, hace 40, cuando salí de la universidad, en el 84, hice mi tesis sobre violación. Me acuerdo que yo sé que te asombraron porque me veo mucho más joven, pero no, hace 40. Hace 40 años hice mi trabajo para titularme, fue sobre violación. Imagínense, en aquel entonces la pena era, si no me equivoco, para el delito de violación de 2 a 5 años de prisión. Una crítica que se ha hecho es que, por ejemplo, todavía hace unos 15 años en Chihuahua se sancionaba con penas más graves el delito de abigeato, que es el robo de ganado, que la violación, ¿no? Entonces, era más penado si robaban una vaca que si violaban a una niña. Tenemos ahí el sesgo patriarcal y el sesgo económico, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos ya un catálogo importante de conductas que constituyen violencia sexual,
hay que hacer la crítica, hay que volver a hacer otro encuentro como este para hacer el análisis de los tipos penales, porque se traen ahí un merequetengue, ¿no? Porque metieron ahí pederastia y el abuso sexual, o sea, el estupro. O sea, si un joven de 18 años tiene una novia de 16 años con quien mantiene relaciones sexuales, pone el riesgo de que o sancionen por estupro o por pederastia. O sea, ahí se traen ahí una revoltura. O sea, en el afán, yo creo, de darle gusto al movimiento feminista, no hacen mal. Y no queremos hacer, o sea, no queremos tampoco eso, ¿no? O sea, queremos algo que sea justo. Por último, nada más como para dejarnos picados de esta investigación. Lo que hicimos fue analizar las sentencias públicas. Bueno, en 2008 recuerden que tuvo reformas al sistema penal. Supuestamente dejamos el sistema inquisitorial para un sistema adversarial, en donde además da respuesta entre muchos otros problemas que tiene el sistema penal de origen, ¿no? Da respuesta a la enorme prisionalización que existía. Se aprisionaba sobre todo, como dice Zaffaroni, pues a los pobres y a los tontos, ¿no? A los ignorantes. Bueno, pues sigue pasando lo mismo, a final de cuentas. Pero, bueno, lo que hicimos entonces fue la revisión de sentencias, de sentencias públicas, ¿no? Que está en la plataforma. Y revisamos, ¿no? A partir de diferentes indicadores, el delito, la sanción que se le dio, si tuvo el juez, que no había juezas, ¿verdad? Creo que no había juezas, había algunas, pero muy poquitas. Había muy poquitas juezas, y el tema es que, si bien se sancionaba, al final había una libertad condicional. Se terminaban estos asuntos de acoso agravado, abuso sexual agravado, e incluso violación, con un procedimiento abreviado en el que en algunos de las sentencias lo más que sucedía era una sanción de 500 pesos. Y a veces los jueces ni siquiera revisaban si efectivamente se había garantizado, no solamente garantizado, pagado la reparación del daño. Entonces, la pregunta a formular es si realmente hay procuración de justicia en estos casos, pues solo simulación. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, como hemos visto, ya la doctora nos hizo un análisis de cómo ha evolucionado la victimología, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Como bien dijo, desde apenas 1973, es decir, hace 51 años, que empezaron a dar cuenta de que la víctima tenía un nivel preponderante del sistema público penal, y apenas estamos evolucionando con ello. Ya nos dejó traer la doctora, servirá para una mesa de debate, el tema de verificar y analizar los tipos penales en esta materia, y bueno, pues también saber si hay o no procuración de justicia. Y con ello, pues damos pie a la plática que nos va a realizar la maestra Grecia Granados Hernández respecto a los efectos de la violencia en la salud mental de las víctimas del delito. Adelante, mucho. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver si quieres. Hola, sí se escucha definitivamente. Bienvenidos todos, todas y todes. Pues sí, vamos a darle un poco de continuidad a lo que la doctora nos estaba comentando. El día de hoy, como ya me hizo el licenciado favor de mencionar, vamos a hablar de un tema bien interesante, que es justamente los efectos de la violencia en la salud mental de las víctimas del delito. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? ¿Jurídicamente eso qué tiene que ver o para dónde vamos? Bueno, pues tiene que ver todo. La salud mental de entrada como un derecho humano.
O sea, ese es el punto de partida. Cuando se habla de salud mental, comúnmente la relacionamos con quién. Con el que comete la conducta, ¿cierto? O sea, ¿quién comete la conducta y qué tan sano mentalmente estaba cuando cometió la conducta? Entonces, hay como un enfoque más directo al sujeto activo. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos fuera al sujeto pasivo? Es decir, entonces no hay una salud mental de la víctima, no hay una afectación o una posible afectación a la psique del sujeto pasivo. Solemos centrar nuestros análisis y nuestros esfuerzos solo en una de las partes al hablar de un todo tan complejo como es el delito. Pero la realidad es que dejamos fuera una de las partes principales, ¿no? Que es en quién recae la conducta. ¿Qué onda con el que recae la conducta? O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa durante? ¿Cuál es la intervención del Estado respecto a esto? O sea, sí, aquí tenemos que hacer una acotación y es bien importante reconocer el esfuerzo de la universidad por hablar de temas como estos. Porque pese a que la víctima tiene un inciso en el artículo 20, pues sí, padrísimo, ya está ahí como en la Constitución y todo muy genial y ya, bien, gracias. Pues la realidad es que no termina de ser el centro del debate, el centro del análisis de este fenómeno tan complejo como es el delito, ¿no? Yo escucho que van y vienen administraciones y nuevos gobiernos y tal, y entonces todo el mundo es que el presidente o la presidenta o el tal. No, espérense, el delito implica tanto que una administración o un partido político o una facción política no nos puede hacer un todo para resolver. Entonces la víctima tiene que ser puesta al centro. En ese sentido, en esta mesa que es de victimología y que estaremos hablando de temas muy interesantes, pues decimos mucho la víctima, bla, bla, bla. Pero, ¿qué es la víctima? Sabemos que es el sujeto activo, si nos vamos como esta parte más de teoría del delito, y el sujeto pasivo, perdón, de la teoría del delito y tal, pero ¿qué es? Ahí tenemos unos slides, si los están viendo, ¿verdad? Bueno, ahí nos pone el concepto de víctima según la Ley General de Víctimas. Y tenemos, además de la víctima directa e indirecta, hay otro par de conceptos, pero bueno, para efectos de tiempo y de síntesis, solo estamos poniendo los dos principales entre comillas, ¿ok? La víctima directa, que como nos lo ponen ahí en las slides, dice que es la persona física en la que se sufre o la que sufre un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o cualquier puesta en peligro o lesión de bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a derechos humanos. Es una parte bien importante que comentaba hace un ratito la doctora, ¿no? No nada más de delitos, sino violación a derechos humanos que puede que no constituyan en sí un delito porque no están tipificados en una norma como tal, ¿no? Mientras que tenemos a la víctima indirecta, que es esta persona física a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. Por ejemplo, un señor es víctima de homicidio y entonces la víctima indirecta serían sus hijos, ¿no? O sus hijitas, que él mantenía, que él cuidaba, etcétera, etcétera. Como para que tengamos ahí bien claro. Eso es la víctima, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Este sujeto pasivo en el que recae la conducta que lesiona un bien jurídico de diferente índole. ¿Sale? ¿La siguiente, por favor? Ahora, ¿qué consideramos o qué se toma en cuenta para que alguien se considere una víctima? Primero, una acreditación de daño o menoscabo de los derechos en términos de ¿qué? De la Ley General de Víctimas. Con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable. Esto es crucial. O sea, y en un país como el nuestro, en donde el Estado de Derecho, bueno, sí podemos hablar muy bonito en la parte teórica, pero ya en tema de aplicabilidad distamos un poco, donde hay una cifra de impunidad tan grande, una cifra negra tan grande, pues qué bueno que la calidad de víctima no está sujeta al hecho de que encuentren a la persona y no solo la encuentren, sino que la procesen y la condenen. Aquí nos dice, o de que o sea, sin necesidad de que se identifique, aprenda o condene, o que la víctima participe en procedimiento judicial o administrativo. Porque eso es algo que está muy ligado al estigma de la víctima. O sea, no solamente el sujeto activo tiene un estigma, sino también el pasivo. No solamente el victimario, el delincuente, ahorita nos decía la doctora, ¿no? Toquemos madera de que un día nos toque estar en la circunstancia de delincuentes, que nadie está exento. Pero también toquemos madera que estemos del lado del sujeto pasivo, que es la víctima, ¿no? Ahora yo les pregunto aquí, ¿cuántos de los que estamos acá hemos en algún momento sido víctimas de algún tipo de delito? Del tipo que sea. Que me levanten su mano. Yo. ¿No? Los que han estado en clase conmigo en meses anteriores saben que no supero el día que me robaron mi tablet y mis libros. Entonces todos hemos estado en esa postura.
¿Y cuál es la afectación? Claro, vamos de delitos a delitos, ¿no? No es lo mismo uno de alto impacto que a lo mejor uno de un robo sin violencia, porque no lo estaba, ¿no? Pues sí se siente feo, pero por lo menos me evité como todo el nervio. Pero al final, sí hay una afectación en la psique. Como sea, en menor, mayor grado, etcétera. La siguiente, por favor. Ahí nos vamos a separar tantito los slides. Y entonces yo les digo, es necesario comenzar a pensar desde el sujeto pasivo, desde el sujeto que recibe la conducta, desde la víctima. Y entonces surgen un par de preguntas. ¿Qué con la salud de la víctima del delito? Con la salud mental en concreto. ¿Se atiende realmente? Porque si pensamos ya como en lo normativo, pues sí, por ahí tenemos esto, lo otro, ya vamos a ver más adelante. ¿Hay un seguimiento a las medidas llevadas a cabo para tratar las secuelas psicológicas de la víctima del delito? ¿No? ¿Qué pasa? Se tasa en un monto para cubrir ciertas sesiones psicoterapéuticas y dice, bueno, el perito ya manifestó que entonces se requieren de 10 a 15 sesiones y entonces equivale a un monto de entre 5,000 y 10,000 pesos, por decir. Disparate es lo del monto, no me queda. Pero así es como se lleva. Entonces realmente no hay un seguimiento. Y entonces surge otra pregunta. ¿Ser víctima de un delito potencia el desarrollo o aparición de trastornos mentales? ¿La falta de atención a esos efectos psicológicos propicia más delitos? Es la pregunta como más grave, ¿no? Espérate, porque entonces una cosa nos lleva a la otra, esto es terrible. ¿La atención de la salud mental podría entonces funcionar como un factor protector contra el delito? Todas estas preguntas que tienen una relevancia gigante suponen además la reintegración de la víctima a la sociedad, porque sí, también necesita un proceso para reintegrarse a ese núcleo en donde fue vulnerada. Entendemos, ¿no? En el sujeto activo, bueno, pues sí, la reinserción y el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario, ok. ¿Y la víctima? ¿Qué pasa con ese procedimiento o ese proceso que tiene que llevar para poder ser reintegrado a un núcleo que de alguna manera la arrancaron también? Porque aquellos que ya levantamos la manita sabemos que se sienten muy feo. Entonces, ¿cómo hacerle para regresar a ese sujeto pasivo, al núcleo social, sin el estigma de ser la víctima, porque hasta eso está mal visto? Y en la medida de lo posible, sin secuelas, que es la parte más difícil. Entonces, establecer efectos de la violencia a nivel psíquico de la persona que recibe la conducta nos ayuda a entender, o al menos a empezar a analizar, si son efectivos los mecanismos que el Estado está ofreciendo en este momento para de verdad cubrir este rubro, que forma parte, como ya dije, de un derecho humano, ¿no? El derecho integral que ahorita vamos a ver, y nos vamos al derecho a la salud, que nos dice que es el estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya nos da un concepto de salud grandote, en donde incluimos también el de salud mental. Ahora, la salud, ¿en dónde está nuestro marco normativo? Porque, pues, obviamente, abogados y abogadas y abogades, entonces eso nos interesa, ¿no? Rapidísimo, artículo 4 constitucional, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, incluyendo la salud mental, claro. La Ley General de Salud y la Ley General de Víctimas. Rapidito como esas tres, por supuesto hay otras, a nivel nacional. A nivel internacional, muchos otros tratados internacionales y documentos internacionales también prevén el derecho a la salud. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre Derechos del Niño, reglas mínimas son las de Mandela, la CEDAW, Convención de los Derechos del Niño, etc. Ahí se los dejo, se los pongo para que ustedes con más calma lo lean, ¿sale? Es decir, si hay un marco normativo que nos habla de la víctima y que nos dice cuáles son sus derechos y cuáles son las alternativas que el Estado brinda para que pueda salir de esa condición vulnerable de víctima y reintegrarse como un sujeto más a la sociedad, ¿sale? Pero la realidad es que entendemos poco de lo que es la experiencia traumática y que desde el punto de vista del derecho, pues evidentemente tenemos que hacerlo lo más objetivo que se puede, ¿cierto? Pero hay otra problemática. El derecho de la salud como un derecho humano, el derecho a la salud como derecho humano, también supone libertades. Es decir, yo no puedo, Estado, obligar absolutamente a nadie a someterse a un tratamiento psicoterapéutico. Así seas la víctima del delito más atroz que existe en el universo. Tienes el derecho de ejercerlo, ¿no? Porque
porque es un tema de prerrogativa, pero no hay una obligación de ejercerlo. Si hablamos incluso desde el derecho y la garantía de la integridad personal, pues tanto en la integridad física como psicológica, nadie te puede obligar. Por ahí la legislación nos pone, las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, porque déjenme les cuento que las adicciones son consideradas como un trastorno mental, por el DSM-5, que claro tiene otro nombre, porque trastorno mental pues no está tan padre, que es trastorno por consumo de sustancia, también entran en este rubro. Y entonces la legislación nos dice, las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento. Ya está. Artículo 75 de la Ley General de Salud. Ahí está claramente enmarcado que si una persona tiene la capacidad de consentir, es decir, no está en un brote psicótico, no es a lo mejor peligroso para sí mismo, tendremos que contar con su consentimiento para someternos a ese tratamiento. Entonces supone otra problemática, porque entonces hablamos de una cultura de no salud mental en nuestro país, ¿no? Y entonces esta cultura también pega en el sistema de justicia. ¿Cómo pensamos que una cosa tiene que ver con la otra, pero todo está relacionado, ¿no? Entonces, yo no lo puedo obligar, por lo tanto, el hecho de que yo diga como juez o como jueza, esta es la reparación del daño y el monto para las terapias psicológicas es de tal, eso no te obliga a ti a efectivamente utilizar esa lana para irte con el psicoterapeuta. A lo mejor lo usas para resolver otras necesidades primarias, a lo mejor lo usas para irte de vacaciones a Cancún. Es tu decisión. La realidad es que no hay una certeza de que te vas a someter a ese tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con aquellas víctimas, sobre todo en los delitos de mayor impacto? Por ejemplo, las víctimas indirectas de los delitos de feminicidio. Cuando hemos tenido aquí las pláticas con las madres de mujeres víctimas de feminicidio, bueno, es que nadie lo puede explicar hasta que tiene una plática con estas personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo viven? La experiencia se modifica su realidad, o sea, es una cosa tremenda. ¿Cuánto? Pero entonces tenemos un doble enfoque de las personas con trastorno mental. No perdamos de vista a la persona con trastorno mental y la víctima. Parece que el que más se analiza, como ya dijimos, es el de victimario, porque entonces solemos asociar violencia con trastorno mental, pero no necesariamente. Cuando hablamos de prevención del delito, también tenemos que tomar en cuenta el otro lado. Y aquí hay cifras duras y datos duros que nos dicen que las personas con trastornos mentales tienen mucha más posibilidad en términos de estadística de ser víctimas del delito que una persona que no tiene ningún trastorno mental. Ahora vamos a llegar. Ay, ¿qué estamos ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí tan rápido? A ver. Bueno, vamos a leer uno rápido, porque ya me lo pusieron ahí, aprovechando. 7.6 de la población adolescente y 7.7 de la población adulta pensaron alguna vez en suicidarse. Ay, no. Las mujeres, tanto adolescentes como adultas, reportan mayor prevalencia en comparación con los hombres. Por supuesto, el tema de género siempre tiene que ver, y en afectaciones en trastornos mentales, siempre las mujeres tenemos mucho más incidencia y mucha más gravedad en trastornos mentales. El 16.7% de los adultos tiene sintomatología depresiva, siendo mayores en adultos mayores. Personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general. Este dato es espeluznante. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad, imagínense. Y la OMS considera que va a ser la principal causa en los próximos 30 años a nivel mundial. Los abusos sexuales en la infancia y el bullying son importantes causas de depresión y por lo tanto de victimización. Es decir, que tenemos que hablar de la victimización que sufren las personas con un trastorno mental. No nada más el trastorno mental que puede derivarse de la comisión y de la experiencia traumática del delito, sino la que ya me coloca por ya tener cierto trastorno mental. Ahí tenemos estigmatización y violación de derechos humanos de personas con trastornos mentales, están muy extendidas. Aún 20 países penalizan el intento de suicidio, imagínense. Pero encima de que ya no quiero vivir y que no tengo algo que me motive, el Estado me va a sancionar por haber intentado y no lograr quitarme la vida. Ay, no. Depresión. Incluso en países de ingresos altos, solo 1/3 de las personas reciben atención psicológica. ¿Por qué échenle ganas, no? Es que échale ganas, es que ya no estoy triste, que... Bueno. Ahora, también se cree entonces que el trastorno mental es un canal de victimización para los sujetos, ¿no? La normatividad, entonces, ya dijimos, sí contempla el tema de salud mental,
Recientemente la Ley General de Salud ahí tuvo una reforma en donde tiene todo un apartado de salud mental, pero parece que el problema está centrado en la aplicabilidad práctica. Es decir, sí, ya sufriste fuiste víctima de un delito y entonces ahora tienes secuelas psicológicas. Sí, ahí tienes el Registro Nacional de Víctimas, sí, ahí tienes la Ley General de Víctimas, pero ¿cómo hago activamente para de verdad poderme acercar a ello y a lo mejor cambiar también la cultura para entender que requiero de ello? Que es una de las partes como más complejas y más, pues de alguna manera, difíciles de atacar. Siguiente, por favor. Arribita también tenemos otros datos. A ver, rapidísimo. Es que todo el tiempo a mí no me gusta. La victimización es entre 2 y 4 veces superior en personas con trastorno mental que con la población general. Y la cifra de víctimas supera la de agresores. ¿A qué se refiere? Que la mayor parte de las personas con trastornos mentales son víctimas de un delito y no victimarios. O sea, lo que pensábamos que era al revés. En Estados Unidos, más del 25% de las personas con un trastorno mental grave ha sido víctima de un delito violento. Lo anterior representa una proporción 11 veces mayor a la población general. Entonces tengo 11 veces más posibilidades de convertirme en víctima si tengo un trastorno mental que si no lo tengo. Las mujeres con trastorno mental son más propensas a sufrir abusos sexuales y los hombres a agresiones físicas. ¿Por qué? Pues porque la propia concepción del trastorno mental hace que la relación con las demás personas sea mucho más violenta, porque hay concepciones negativas del trastorno mental, ¿va? La salud mental entonces vista desde estos 4 puntos generales. 1, como un derecho humano. 2, como parte de un concepto integral de salud. 3, como parte de la reparación del daño integral, o sea, que tengo que reparar en todo sentido, no nada más pagarte lo que te rompieron o lo que te robaron, sino lo que eso implica en las. 4, como factor protector. Ahora vamos a unos conceptos clave, pero a lo mejor van a decir que es un factor protector. Yo creo que con esto voy a cerrar. Vamos a hablar de violencia, porque ya todos hemos visto el concepto de violencia. Concepto de trauma. Es un vencimiento de la barrera protectora de los estímulos que implica la sorpresa y la impreparación del cuerpo. O sea, ¿qué me genera el trauma? El hecho de que yo voy caminando tranquilamente y de repente me salta una persona con una pistola, me la pone en la cabeza y me arranca lo que me costó tanto trabajo comprar. Yo no tenía previsto, es decir, mi personalidad y mis recursos no alcanzan para entender lo que acaba de ocurrir. Entonces me rebasan y yo puedo caer en esta parte de experiencia traumática, en donde ya no puedo reaccionar igual a los estímulos, cualquier ruidito en mi casa yo salto, ya no duermo bien, no quiero salir con mis amigos, entonces ya no me pongo la ropa que me quiero poner porque qué tal que me pasa algo, etcétera, etcétera. Entonces el trauma está presente en las víctimas sí o sí, incluso en aquellos que conocemos como delitos de bagatela, ¿no? Porque también es importante entender que desde la psicología el trauma va a variar de persona en persona, porque tiene muchos elementos que lo determinan. No porque vivamos la misma situación, vamos a tener todos el mismo trauma, quizá algunos sí, quizá otros no. Por último, trastorno mental, que es la alteración clínica significativa de la cognición, regulación de emociones y comportamiento del individuo. Entonces, los factores protectores son estas circunstancias vinculadas al comportamiento prosocial que potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas. Como conclusión, la atención psicoterapéutica de la víctima funcionaría como un factor protector, es decir, la atención de la salud mental de las víctimas del delito funciona como un factor protector para brindar a esas personas de herramientas para poder superar el hecho, lo que a su vez funcionaría como prevención de futuros delitos que podrían cometerse, como por ejemplo, si la persona desarrolla un tema de alcoholismo a partir del evento traumático y después muy alcoholizado va y comete un delito. Al trabajar con la salud mental de las víctimas, estamos trabajando con la prevención del delito. Porque el no atender la salud mental de las víctimas es un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Característica o circunstancia de una persona que hacen más probable su comportamiento delictivo. En pocas palabras, al Estado le superurge empezar a ver las maneras para poder, de verdad, allegar a las víctimas estos mecanismos de manera pues materializada, que no nada más se quede en las normas, que se escucha muy bonito y todo, pero que a la hora de hacerlo aplicable tenemos muchas trabas. Muchas gracias. Y muy interesante, también nos ha dejado tarea para estas mesas. Tendremos que llevar más estudios acerca de la reparación integral del daño. Bueno,
qué tan determinante es la salud mental de las mujeres. Y con ello, pues damos pie a esto que nos va a hablar del derecho de las víctimas en el proceso penal acusatorio y nos explicará, además de la reparación del daño, los derechos. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Le voy a tomar perdón. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer estar con ustedes, aunque esté a la hora de la comida. Espero que estemos enfocados en la plática y nos distraigamos un poquito de ese deseo de comer. Pues es un honor estar aquí compartiendo la mesa con la doctora Iris, una gran amiga y colega, incluso del INACIPE, ¿ah? Y la maestra Grecia, y gracias al licenciado Pablo Ramírez por su moderación. Yo quiero hablarles sobre el derecho de las víctimas en el proceso penal acusatorio. Sin duda, lo que acabamos de escuchar y que han relatado mis antecesoras de la palabra ha sido verdaderamente interesante e importante. Voy a irme un poco rápido sobre algunos aspectos que ellas ya tocaron, ¿verdad? En 1993, antes de 1993, si pones la diapositiva, antes de 1993, la víctima no figuraba en el escenario criminal. ¿Por qué? Porque era evidente que el sujeto que cometía un crimen se enfrentaba a toda una maquinaria estatal. Si leen la novela de La condena de Franz Kafka, se van a dar cuenta de lo que refleja esa forma de ver una terrible maquinaria en donde el criminal es metido y es mutilado y masacrado. Bajo esa idea es que se empiezan a generar los derechos que tiene un procesado, porque se tiene que enfrentar ante un gigante y entonces hay que tratar de equilibrar esa disparidad, ¿no? que tenemos. Y entonces, hasta que se dan cuenta que la víctima tiene una parte muy importante en el escenario y en el drama criminal. En 1993 aparece una reforma constitucional estableciendo un último párrafo donde señala que en todo proceso penal la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, que se les satisfaga la reparación del daño, y cuando proceda a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le preste atención médica de urgencia y cuando se le requiera, y las demás que señalen las leyes. Esta forma de ver era solamente una pincelada de la importancia que debería de tener la víctima en la escena del delito, pero bueno, ya se comenzaba con algo, ¿no? Es hasta el año 2000 que aparecen los derechos de las víctimas en el proceso penal de manera más esquematizada, más estructurada. En este año surge un apartado B de la Constitución y donde dice que ya de manera pues más estructurada que tiene derecho a recibir información sobre los derechos, sobre sus derechos, del desarrollo del procedimiento, a una coadyuvanza con el Ministerio Público. Sin embargo, los que litigamos desde hace muchos años en el anterior sistema sabemos que esa coadyuvanza era toda una ficción, ¿no? No había participación e incluso profesionalmente, déjenme decirles que no era ni siquiera costeable profesionalmente representar a una víctima de un delito, ¿no? Esa es, para que ustedes vean la connotación de la influencia de la abogacía incluso en esta situación. Tenía derecho a recibir asesoría jurídica, estaba prohibido ya en ese momento el que hubiera careos entre el autor del delito y las víctimas cuando éstas eran menores, y principalmente pues a que solicitaran medidas provisionales y a que se le reparara el daño. Ya empezaba a pintar alguna situación ahí interesante. En la siguiente vemos que la siguiente reforma es hasta el 2008, cuando aparece precisamente el sistema acusatorio, ¿sí? de carácter adversarial, y entonces viene una situación muy importante porque el artículo 20 constitucional genera un apartado A donde se estructuran los principios rectores del nuevo proceso, se recorre al apartado B lo que son en ese momento garantías del procesado, y se recorre ese apartado B que surgió en el año 2000, se recorre al apartado C de la Constitución, estableciendo los derechos de las víctimas.
Y es aquí en donde pues ya empiezan a figurar, y en esa gráfica podemos verlo, ya tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ¿no? A ser informado de sus derechos, a informarse del procedimiento, sobre todo, de alguna manera trascendental, es a contar con un asesor jurídico, a recibir atención médica y psicológica, a interponer recursos, a intervenir en el juicio de manera mucho más clara, y aunque se maneja la figura de la coadyuvanza ahora, pues de todas maneras, seas coadyuvante o no, tienes una intervención muy importante, muy materializada en el proceso. Inclusive, como vemos ahí, en el punto 5 de esta lámina, dice que se le reciban elementos y datos de prueba. Inclusive, pues como vemos más adelante, tiene derecho a que se le resguarde la identidad, a solicitar medidas cautelares, a impugnar las omisiones del Ministerio Público, ¿verdad? Si el Ministerio Público no quiere realizar un acto de investigación, pues podemos llevarlo a acusarlo ante un juez y decirle, este señor no quiere realizar un acto de investigación que favorece a la víctima, y en ese sentido, el Ministerio Público no tiene más el monopolio de la investigación y podemos hacer muchas cosas en contra. Principalmente, pues, reparación del daño, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver algunas situaciones interesantes. Debido a esta reforma del 2008, se genera todo un andamiaje, toda una estructura, yo le llamo siempre una arquitectura normativa de carácter secundario, que además de esa reforma constitucional, pues viene a generar toda una protección de las víctimas con estas leyes secundarias. El Código Nacional de Procedimientos Penales que se expide el 5 de marzo del 2014 y que en los artículos 108 y 109 de su articulado establece perfectamente los derechos de las víctimas en el delito. ¿Sí? La Ley General de Víctimas, que aparece en el 2013 y que es fundamental para lo que comentó la doctora Iris y la maestra Grecia, y también pues la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya desde el 2007 pues venía de alguna manera operando. Aunque déjenme decirles que cuando yo defiendo a alguna mujer y me meto a la ley, pues la verdad es que es una carta a los Reyes Magos, y pocas veces hemos procurado que algún juez le entre a este tipo de situaciones, y tengo casos muy específicos, ¿no? El artículo 4 de esta Ley General de Víctimas señala, como bien lo dijeron las maestras, señala quiénes son víctimas del delito, ¿no? Y hace una clasificación de víctimas directas, diciendo que aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo derivado de un delito o de la violación a sus derechos humanos. También establece quiénes son víctimas indirectas, es decir, no solamente el sujeto pasivo que resiente la acción delictiva, sino aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ellas, como acertadamente comentaron, como sería, pues, la familia cercana, ¿no? En el caso de homicidio, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es la esposa, la concubina, los hijos, etcétera, etcétera. Pero además, en su párrafo tercero, este artículo 4 señala quiénes son las víctimas potenciales, es decir, algunas personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestarle asistencia a la víctima directa, como sería un testigo, como serían los mismos vecinos que ayudaron ahí a la víctima del delito, y pues el autor lo amenaza, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, me parece que el concepto de víctima se amplió a estos esquemas, y déjenme decirles que ha sido verdaderamente interesante porque hay registros de reparaciones de daño a esas víctimas potenciales, ¿sí? Bueno, aquí tenemos en esta lámina lo que es la definición del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de quién es víctima. Hace una variable, ¿verdad? Pero víctima del delito es el sujeto pasivo que resiente sobre esta persona la afectación producida, y luego habla del ofendido del delito, que palabras más, palabras menos, pues es casi la víctima indirecta, ¿no? La víctima puede ser derivado de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos. En ese sentido, podemos conceptualizar que es el hecho victimizante. Ahí tenemos lo que es el procedimiento acusatorio. Como en la década de los 90, escribí un artículo ahí en alguna revista jurídica,
donde yo señalaba que la única forma de hacer simétrico el proceso penal era condicionar los beneficios del procesado, condicionarlos a los beneficios de la víctima. Y me parece que el proceso acusatorio cumple con eso. Es decir, cualquier beneficio procesal que pretenda el autor del delito, el procesado, tiene que depender de los beneficios de la víctima. Si hay un mecanismo alterno de solución del conflicto, llámese acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso, está condicionado a que la víctima sea reparada en los daños, ¿no? Si nos vamos a un procedimiento abreviado, también está condicionado primero a que se reparen los daños de la víctima. Entonces, el procedimiento acusatorio establece una igualdad de armas y de beneficios procesales a ambos, pero lo interesante de esto es que en esta igualdad los beneficios del procesado están condicionados a los de la víctima. En esta igualdad tenemos que el inculpado tiene un defensor, la víctima tiene un asesor. Puede ser privado, puede ser público también. ¿Okay? Así es de que, de alguna manera, pues, para los que piensan también desde esta óptica, es redituable ser asesor de las víctimas, ¿no? Porque si vas a pelear por una reparación de daño importante, pues sabes que también puedes ser beneficiado profesionalmente, ¿no? En una audiencia en Cuautla, yo le decía al juez, tenemos que acostumbrar a estos señores ahí asesorando a la víctima yo, y le decía, tenemos que convencer a estos señores, que además el abogado defensor era de una aseguradora, y yo le decía, tenemos que acostumbrar a estos señores a que la reparación de los daños no es pagarle las aspirinas y las gasas que compraron en las farmacias similares, ¿no? Y entonces, pues, ahí es cuando se arma la discusión. Le querían dar 7,000 pesos a una mujer que fue atropellada por un tráiler y quedó con una disfunción, y evidentemente metimos un peritaje en materia actuarial que llevaba a 3,700,000 pesos, más o menos, la reparación de los daños, ¿no? Y bueno, pues con eso, evidentemente, cuando menos si quieres terminar pronto el juicio, ya tienes un parámetro para negociar muy elevado en favor de la víctima. Entonces, pues es importante saber todo este tipo de mecanismos. Voy a irme un poquito ya más perfilando la idea que les quiero dejar aquí. A la par de que la reforma constitucional generó todo un andamiaje jurídico protector de la víctima, también se generaron instituciones. Una de ellas es la que vemos ahí, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Alguien ha escuchado de esa institución? No, seguramente que las maestras, pues sí, ¿verdad? Sí. El antecedente de esta institución era una que se llamaba Províctima, que era muy poco eficaz o eficiente, pero que se viene a transformar en el 2013, precisamente derivado de esta reforma constitucional, y es una organización, una institución, perdón, que funciona y funciona bien, si la queremos hacer funcionar, ¿no? Existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, y la Ley General de Víctimas establece que habrá en los estados también una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de los estados. Y coincide ahí con el punto 3, porque efectivamente tiene áreas de operatividad, y son 3 las áreas de operatividad que tiene esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que bien vale la pena poner atención sobre su estructura. En primer lugar, la Comisión Ejecutiva tiene un Registro Nacional de Víctimas. Hablábamos de la simetría, y pensando bien este tipo de argumentos, déjenme decirles que así como hay un Registro Nacional de Detenciones, hay un Registro Nacional de Víctimas. Así como de inmediato podemos saber, ¿verdad? Cuando te hablan y te dicen, oye, es que mire que mi hijo fue detenido hace dos horas. A ver, páseme su CURP, ¿no? O su fecha de nacimiento. Inmediatamente tú como abogado te metes al Registro Nacional y dices, está por este delito en tal situación, está con esta autoridad detenida. De esa manera también el Registro Nacional de Víctimas opera. Hay que registrar a la víctima, hay que inscribir a la víctima para que se haga de los beneficios que establece la Ley General de Víctimas. Y eso es lo que quiero dejarles en esta tarde. También tiene otra área de operatividad, que es una asesoría jurídica de víctimas. Es decir, la Comisión Ejecutiva dota precisamente, así como hay una dirección, una institución de la Defensoría Pública, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene el apartado para que si las personas, las víctimas, no tienen cómo contratar un abogado privado,
les asignen un asesor víctima, ¿no? Y vaya que están bien preparados, ¿eh? Yo también en otros puntos me he enfrentado con ellos y están muy bien preparados, sobre todo los federales. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tiene un área encargada de administrar los fondos para las víctimas. Y aquí es donde precisamente creo que es importante destacar la charla. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Bueno, entonces la atención a las víctimas puede ser de ayuda inmediata o puede ser con medidas de asistencia y hay una reparación integral. Es decir, lo que tenemos que saber como abogados es que las víctimas del delito, una vez que son registradas, incluso pueden hacer una solicitud a la misma comisión ejecutiva para que reciba de inmediato una ayuda que le proporcione lo necesario para trasladarse a donde está la víctima. Estamos hablando un poco de las víctimas indirectas, que muchas veces dicen, es que lo lesionaron con arma de fuego y está en tal hospital. Y entonces las víctimas indirectas pueden solicitar la ayuda para que se traslade inmediatamente si viven en Hidalgo, si viven en otro lugar, y sean trasladados al lugar donde está su víctima. Puede pedir incluso gastos de pernocta, gastos de alimentación. O sea, esto es lo que tenemos que saber. No es de que la víctima se quede sola. Si sabemos operar lo que dice la ley y lo que dicen estas instituciones, podemos obtener inmediatamente beneficios en favor de las víctimas. ¿De acuerdo? Hay medidas de asistencia, es decir, estas ya vienen más a largo plazo. Por supuesto, la ayuda inmediata también es ayuda psicológica, médica, jurídica, pero las medidas de asistencia vienen un poquito más a largo plazo, como decía la maestra Grecia, terapias, el propiciarle que recupere sus bienes, que recupere su negocio y entonces se le canalice al área de desarrollo económico para que pueda recibir un apoyo. En fin, este tipo de cuestiones que parecen muy abstractas en la ley se pueden materializar y ahorita les digo por qué. Y también, evidentemente, una reparación integral de los daños, ¿no? Esta reparación integral que tiene que ver con la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Evidentemente, la restitución tiene que ver con el hecho de que la víctima sea restituido de los daños que sufrió. La compensación incluso implica que sea reparada de los daños morales, del sufrimiento que padeció. La maestra Grecia hablaba de los trastornos que se ocasionan, los daños psicológicos que se ocasionan con el delito. Bueno, pues en este sentido, la compensación tiene que ver con los sufrimientos. En lo personal les quiero decir que yo tengo un perito especializado en depresión por pérdida de órganos. O sea, de ese nivel, este cuate trabaja en una institución pública y es experto en determinar la cuantificación de la depresión que sufrió porque el señor perdió una pierna en el atropellamiento, ¿no? De ese tamaño. Entonces, como decíamos, siempre la víctima tiene estos padecimientos, pero está establecido como reparación integral. La rehabilitación, bueno, tiene que ver con la atención médica, psicológica, más a largo plazo. A veces ya terminó el juicio y la persona necesita terapias de recuperación, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, restaurar su posición, su negociación, etcétera, etcétera. Las medidas de satisfacción tienen que ver más con otro tipo de cuestiones públicas. No sé si recuerdan un caso donde una alcaldesa aparentemente humilló a unos policías y la obligaron a darle una disculpa pública a los policías, y creo que fue por aquí, por esta demarcación, ¿no? Entonces, las disculpas públicas, el derecho a la verdad, a la búsqueda de personas desaparecidas, todo este tipo de cuestiones son parte de la reparación de los daños. Y las garantías de no repetición, que implica que a lo mejor el juez determine que se necesita capacitar más a los policías, que se necesita establecer una ley. Yo quisiera ver que un juez en las garantías de no repetición pudiera decir, voy a solicitar al Congreso, ¿verdad?, o al Ejecutivo que haga una iniciativa porque hace falta esto, tenemos un hueco en la ley, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que me parece que están en la letra de la ley y que no se operan a veces por falta de conocimiento. Pero quiero hablarles finalmente de la reparación subsidiaria, que es bien interesante. ¿Me queda qué? Un minuto, 2 minutos. La reparación subsidiaria, jóvenes, implica que cuando y tenemos un problema estructural en el derecho penal.
De todas maneras, aunque la ley sea muy bonita respecto a la víctima, siempre vamos a encontrar una situación en donde el problema es económico. Nada más díganme una cosa, ¿ustedes creen que se van a preocupar por el sujeto que acaba de recibir una sentencia de 40 años de prisión? ¿Se va a preocupar por cómo repara el daño? Para nada. Y lo hemos visto, ¿sí? Entonces, muchas veces, o eso es simple y sencillamente impensable, aunque el juez o la juez diga en ese momento, vamos a ir, si usted tiene que reparar el daño, señor, y si no lo hace, vamos a iniciar un procedimiento coactivo. Sí, pero no tiene, ¿no? Y entonces, ante esa insolvencia o ante esa dificultad, si se registró a la víctima, si se inscribió en el Registro Nacional de Víctimas, tiene derecho a ser reparado de manera subsidiaria por el Estado. Aquí pongo aquí que tiene que ser víctima del delito, tiene que estar inscrito, se exigen ciertos requisitos y aquí es como dice mi mamá, donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque resulta que una de las condiciones para que reciba este beneficio es que no haya tenido un abogado privado. Y el abogado privado no le va a decir a la víctima muchas veces, mira, fíjate que si no te reparan el daño, te lo van a reparar, el Estado te lo puede reparar, no completamente si se trata de un delito, pero sí arriba del 50%. Y entonces, la situación es que el abogado no le dice porque no quiere soltar a su cliente que le va a pagar bien o mal unos honorarios, ¿no? Entonces, me parece que aquí pues tiene que ver con la honestidad del abogado, de que le digamos, mira, te puedo asesorar por afuera, este sujeto no te va a pagar los daños, pero ¿qué te parece? Te asesoro por afuera, vas a quedar inscrito y al final el Estado te puede reparar subsidiariamente. Ahí puse un concepto que se llama coculpabilidad, porque en mi opinión, cuando yo veo teoría de la culpabilidad, hablo de que el Estado debería de ser responsable por la criminalidad existente o por el delito que ocurrió, ¿no? Zaffaroni habla, ¿verdad?, del concepto de culpabilidad, es muy interesante, y me parece que aquí, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene un presupuesto asignado para responder subsidiariamente para la reparación de los daños a las víctimas. Y eso es que el Estado se está haciendo de alguna manera responsable por lo que ocurrió, ¿sí? El Estado de México, jóvenes, es un ejemplo de todo esto. Tiene presupuestos, tiene millones de pesos y hasta eso hace como 2 años, por falta de conocimiento, porque esa es la verdad, pero dispuso de 2 o 3 millones de pesos reparando los daños subsidiarios a las víctimas. Y el Estado de México tiene una atención a las víctimas, tiene leyes desde hace 30 años. Entonces, con esto termino y quédense con la idea de que defender a las víctimas no es, a ver, saber cómo te va, pobrecito. No, puede obtener inmediatamente incluso beneficios económicos para poder empezar a ser resarcido. Muchas gracias. Periodo de preguntas y respuestas. Si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta, adelante. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿De verdad? Ya tienen hambre. ¿Ya tienen hambre? Adelante, por favor. Como la salud es un derecho, también es una libertad. ¿Qué hay del artículo 155, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente al imputado se le puede poner una medida cautelar de hasta un internamiento de una institución pública? Ok, a ver, nos referimos a que el internamiento es parte de la medida que se le da al sujeto aquí, ¿cierto? Como parte de la sanción, o sea, ya estamos hablando de sentencia. No, ¿O no? son las medidas Como medida cautelar. Ah, ok. Bueno, es que ahí hay que tomar en cuenta que parte de la medida cautelar implica la protección a las demás partes del proceso. Entonces, por ejemplo, la medida cautelar, no sé, la que nos suena más, que es la de prisión preventiva, tiene la finalidad de que no se entorpezca el procedimiento, que no corra peligro la víctima o los testigos, que no se sustraiga del procedimiento, etcétera, etcétera. Como el nombre lo dice, tiene que ver con un nivel de cautela que se requiere. Entonces, tiene que ver con la necesidad de que tengamos cuidado, por así decirlo, respecto a un término en concreto, que en este caso podría ser, no sé, a lo mejor la persona tiene una adicción, ¿no? Entonces, como una medida cautelar está un tratamiento de las adicciones, ¿no? Que acuda a pláticas o que acuda incluso a atención psicoterapéutica. Entonces, tenemos que entender
que ahí tiene que ver no solo con el sujeto activo, sino con todos los que participan a su alrededor. Y como el nombre lo dice, es cautelar, es decir, no va a ser para siempre, tiene un tiempo como más acotado y es con la finalidad de que se pueda dar lo demás. O sea, que uno está supeditado al otro, no sé si me explico. ¿Vale? Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Ah? ¿No les queda ninguna inquietud? Vamos a ver. Bueno, pues con ello damos por... por favor. Por favor. Aquí también cabe un comentario. Sí, claro. Tengo muy interesante la plática. Yo no conozco mucho de la cuestión del sistema político penal, pero creo que para enseñar a la profesora Rocío algo muy interesante, ¿no? Muchas veces como que de repente, también en cuanto a la educación, entonces, nos enfocamos mucho en una cuestión de, es que es como dice, ¿no? Está en la ley, y como está en la ley, se debe respetar. Sí, pero muchas veces, o sea, las circunstancias económicas, sociales, todo eso, digamos que, o sea, que a veces la ley no puede llegar a cubrir eso, o cuando intenta cubrirlo, pues, siempre se encuentra con limitantes, o con ciertos obstáculos pero no entorpecen este tipo de procesos. O sea, como dice, no tiene que ser una cuestión de no solo la impartición de la ley, sino también de una política integral a nivel también de salud mental, a nivel jurídico, pero también a nivel social y económico. Es decir, los problemas sociales, o los problemas como la criminalidad, los problemas de delincuencia, pues no surgen de la nada. Surgen a partir de ciertas condiciones materiales, no sociales, simbólicas, donde pues la mayoría de personas, como señaló, pues las personas pobres y tontas, o sea, las personas no hacemos lo que hacemos simplemente por una cuestión de una enfermedad o por un trastorno, sino a partir de ciertas condiciones específicas, sociales específicas, que inciden en el comportamiento de las personas. O sea, creo que también es una visión más, digamos, integral, relacional, sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, que la ley, pues sí, o sea, no digo que no sirva ni nada. Simplemente, o sea, entender que la ley también se va a ajustar a ciertas cosas o ciertos requerimientos sociales. Gracias. Bueno, Doctora, por favor. muy brevemente, porque no quiero que nos confundamos. Cuando Zaffaroni dice que las cárceles están llenas de gente tonta, de gente ignorante, no es porque sean quienes cometan delitos, ¿no? Sino porque hay una selectividad. O sea, el sistema de justicia penal es selectivo, ¿no? Hay un doble parámetro. Por eso siempre les encargo a mis estudiantes que lean este libro de Eduardo Galeano, en Patas para arriba, para que nos demos cuenta cómo a nivel mundial hay un doble parámetro, una doble moral, en donde en todos los aspectos quienes detentan el poder económico, político y social, pues están en un rango superior, ¿no? Incluso en el ámbito de justicia. Pensemos en las personas que recientemente, digamos, fueron aprisionados. Se me viene a la mente Rosario Robles, la profesora de Pastel, el otro de Fénix, ¿no? Y los Ozoya, ajá. Y los tres están libres, ¿eh? Los tres están libres. El caso de Rosario Robles es terrible. Terrible porque defraudó al sector que mayor necesidad tiene, ¿no? Y está libre. En cambio, si revisamos un poquito, descargamos un poquito, las cárceles, pues están personas que han sido, o sea, han sido históricamente vulnerables en la violación a derechos humanos. Así, no es una cuestión intencional, sino que, como dice, ¿no? O sea, históricamente se ha construido que de ciertas personas en situación de vulnerabilidad económica y social son las que tienden o sea, tienen, digamos, esa brecha de oportunidad y de acceso a la justicia. Es la clientela del sistema de justicia. Gracias. Perdón, un comentario respecto a eso. Totalmente lo que dice la doctora, y también entiendo el punto de
de Sergio, ¿no? Como entender el derecho como este instrumento de poder, porque al final eso es, tiene que ver con lo que nos decía la doctora, ¿no? ¿A quién vamos a señalar? Pues no al que tiene el poder, definitivamente, porque ellos son los que van a hacer las reglas. Y claro, tiene que ver el delito con un constructo social. La ley lo recoge, pero ¿quién lo construye? Todo el cuerpo. ¿Ok? Todo el cuerpo social. Por acá, por favor. ¿Tienes una pregunta? Sí, yo les quería preguntar desde el mundo de la práctica, ¿qué han visto este proceso de transformación de cómo era el derecho penal antes y cómo es ahora? Con el procedimiento abreviado, desde la práctica, no sé cómo consideran que ha repercutido en la víctima. O sea, ¿en verdad existe más justicia desde el procedimiento abreviado para la víctima? Porque justamente dentro de las sentencias desde mi punto de vista, el meter a la cárcel a la persona por muchos años en realidad no ayuda. Y desde ese punto considero que el procedimiento abreviado es muy bueno porque da muchas ventajas. Pero también me pregunto si con una multa de 7,000 pesos, o sea, ya quedó hecha la justicia para la persona, ¿no? Y si me permiten, bueno, uno de los casos que yo le había planteado a la doctora era que me causó mucha molestia simplemente leerlo. Y no por la sentencia, porque me pareció que el juez pues cumplió con la parte de su trabajo, pero pues era una niña que fue abusada por su padrastro, entonces la mamá no era óptima, porque la mamá le dijo a la niña como de no te creo, o sea, tú te le insinuaste, fue tu culpa, pues la mamá no era óptima, ¿no? Y el papá tampoco, porque su padre biológico pues, tenía su pareja y su pareja la maltrataba. O sea, me pareció muy interesante que este juez agregó todo eso dentro de la sentencia, o sea, nos explica todo el contexto que tenía la víctima. Pero también me quedé con la duda de que, o sea, ¿qué pasó con la niña, no? O sea, al final fue a un orfanato porque, pues, ya eso fue, como esa fue la resolución que se le dio porque ninguno de sus padres era óptimo. Y esto nace del procedimiento abreviado que se le dio a pues, la persona responsable. Pero en realidad existe una justicia para las víctimas desde este nuevo sistema que es un poco más rápido y eficaz, quizás para las personas que van a ir a la cárcel, pero para la víctima, o sea, para la otra parte, ¿cómo sucede en la práctica? Gracias, le damos incluso la voz a eso. Mira, bueno, voy a comenzar con un comentario de un juez estadounidense que es considerado el peor de los jueces, porque sí es malo, ¿no? Deficiente. Y entonces un periodista le preguntó y le dijo, ¿por qué usted es tan mal juez? O sea, la publicidad lo trata muy mal, dice que usted es un juez mediocre, un juez tonto. Y el juez dijo, no, yo solo hago lo que las partes hacen. Dice, soy chafa porque son chafas el fiscal y es chafa el defensor. Entonces, creo que las partes tienen una gran responsabilidad aquí. El proceso se rige bajo 3 puntos. Primero, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, que el responsable de esos hechos no quede impune. Y tercero, que la víctima sea reparada de los daños. Esos son los 3 ejes fundamentales del proceso, ¿no? Ahora, tengo que decir que el procedimiento abreviado, como una terminación anticipada del proceso, es la hermanita, ¿cómo le puedo decir? Es lo peorcito del procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento abreviado le permite a esa persona tener una reducción de pena. El juez ya no se mete y dice, el fiscal dice que te voy a dar 17 años. Y entonces yo ya no me muevo, y eso es incorrecto. Entonces le estás dejando al Ministerio Público una decisión muy importante. Yo no lo quería decir, pero es la hermanita pervertida del anterior sistema, ¿no? Y entonces, pero el procedimiento abreviado sí tiene también el punto de que no procede si no repara los daños. Entonces, siempre la clave es reparar los daños de la víctima. Ahora, si el asesor o el fiscal no defiende los derechos de la víctima de tal manera que se conforme con una micoca, bueno, entonces ahí creo que está faltando una situación. A lo mejor el caso que me comentas, y no sé si es el mismo, uno de Cuautitlán, donde pues dejó libre también en un caso así, me parece que todos no hicieron lo correcto. O sea, ninguno, mejor dicho, hizo lo correcto. Ni el asesor victimal, ni la fiscalía, ni el defensor, ni el juez. O sea, ¿por qué? Porque tratándose de un menor,
no sé si estoy refiriendo al mismo caso, pero ahí absolvieron porque la niña no supo decir el tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Cuando hay jurisprudencia que dice que los niños tienen una realidad fragmentada, ¿no? Una verdad fragmentada de la realidad. Entonces un niño no puede saber a qué horas fue el hecho, porque te va a decir, es que fue en la tardecita. No, díganos a qué hora. Es que sí, ya había salido de la escuela. Entonces, no puede, un niño no puede tener esa fijación precisa del tiempo, modo, lugar y circunstancias. Y el juez debió haber hecho valer esa jurisprudencia, por tratarse de un menor, incluso yo creo que oficiosamente, ¿no? Entonces, nadie hizo su trabajo y a veces nadie hizo su trabajo, ¿no? Pero yo creo que la víctima sí tiene un peso fundamental en el proceso. Todos los derechos del procesado están condicionados. Ninguno puede operar si no se beneficia a la víctima. ¿Y de qué depende de que se le administre justicia dentro de lo que es los parámetros de la ley? Pues de su representante, el asesor jurídico, y si no está el asesor jurídico, el fiscal. Porque así lo dicen los jueces. No vino el asesor, no vino la víctima, usted fiscal representa los derechos de la víctima, aunque no vaya a la audiencia. Entonces yo creo que sí. Gracias. Adelante, doctor. Algo muy breve. Esto que decía Bruno de que el juez decía que era chafa, ¿no? Que había, todos habían actuado chafa. Entonces, no, porque hay corrupción. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en cuántas instancias, en cuántas instituciones dejan perder los casos de manera dolosa. Por eso también aquí hay que hablar de ética, de hacer lo correcto. Y ojalá ustedes en su ejercicio profesional hagan lo correcto. Van a encontrar un montón de tentaciones en el camino. Pero hagan siempre lo correcto. De verdad, porque impactan de manera importante en la vida de las personas. Además, es importante recordar que este ejemplo que nos daba ahorita el maestro, ¿no? O sea, el juez dice, no es que las partes, yo nada más hago, ¿entonces para qué está? Sí tiene una función. Incluso poniendo como ejemplo concreto lo que están mencionando del juicio abreviado, el juez tiene la capacidad de decir, a ver, tu Ministerio Público no me estás acreditando lo suficiente como para que esta persona se pueda acoger a un procedimiento abreviado. Y pasó en un caso famoso apenas. ¿Se acuerdan que intentaron matar al periodista Ciro Gómez Leiva, ¿no? ¿Qué pasó? Que el juez estaba revisándolo, decía, bueno, de todos los que quieren irse a procedimiento abreviado, esto sí, aquí ni siquiera me estás acreditando cómo está el link entre la persona y, o sea, no. Entonces, sí, claro que tiene una función importantísima, ¿no? O sea, es el que controla y es la constitucionalidad, la defensa de derechos humanos, etcétera. Entonces, bueno, ahí, como dice la doctora, ¿no? Es un tema de que no saben hacer su trabajo o no quieren hacer su trabajo. Y nada más por último, o sea, en varios casos detectamos que no estaba cubierto la reparación del daño. Y el juez no dijo absolutamente nada. Okay. Adelante, por favor. Respecto a las instituciones, nos mencionan que sí hay instituciones encargadas para reparar el daño a las víctimas, pero sabemos que la estructura está muy bonita, te lo pintan muy bonito, pero en la práctica, los profesores litigantes no me dejarán mentir que no es lo mismo. Pueden pasar 2 años o te pueden dar una cita para atención psicológica en 2 años más. Eso finalmente es un fallo del Estado. Y yo pongo de ejemplo el caso de las víctimas de Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez. Cuando la Corte Interamericana condenó estos hechos, ¿por qué? Por un fallo del Estado, porque no actuaron oportunamente. En este caso, si te dan la cita en estas instituciones 2 años después de que fuiste víctima de un delito, o sea, nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer para que esa atención sea eficaz? No me den la cita en 2 años. ¿Qué podría hacer yo como ciudadano? ¿O tengo que irme directamente, pues ya hasta, pues lo que pasó, les repito, en Ciudad Juárez? ¿Tengo que irme directamente a Corte Interamericana para que me hagan caso? Porque finalmente es un fallo. Gracias. ¿Alguien quiere? Rapidísimo. Ni siquiera te puedes ir directamente. O sea, no es como de, bueno, es que aquí internamente no funciona, entonces me voy a los que sí saben hacerlo. No.
también es un proceso engorroso. Bueno, sí. Si bien está pensado tener un sistema de justicia penal a partir de la reforma del 2008 como algo más rápido, como algo, la verdad es que ahí sí debo decir yo que desde la práctica sabemos los que estamos litigando que sí hay mejoras, pero al final todo es tiempo, ¿no? Ah, ok, bueno, entonces ampárate. En contra de que, bueno, esta cuestión de que me están dando hasta dentro de 2 años. Ajá, ¿cuánto tiempo me va a tardar en resolver el amparo? O sea, sí estamos hablando de una problemática fuerte, porque en términos de procedimientos, lo expedito pues, está en la ley, pero no necesariamente en el que hacer. No, a mí no tenía una respuesta, te desanimé más, pero es un poco lo que ocurre. Pero yo no la voy a desanimar. Ok. Vamos a compensar un poco. Sí hay un punto en donde yo creo que el sistema de justicia debe de ser también reestructurado, como dijo la maestra Grecia en su exposición, donde no todo es el poder judicial. El área de peritos necesita ser reestructurado, el área de policía de investigación necesita ser reestructurado, todo el problema está en la fiscalía, ¿no? Y el hecho de que haya una reforma de elección de jueces, al contrario, va a ser más grave que beneficioso, pero, por ejemplo, en el caso del proceso, te lo puedo decir, sí es cierto que los peritos de repente mandas a tu víctima porque va a ir a terapias y le dan una cita hasta 6 meses. Casi ya terminó el proceso cuando lo están, cuando le están dando las terapias, ¿no? Pero yo creo que hay elementos, sobre todo porque dependen de la fiscalía, que se pueden hacer. Mira, hay jueces en materia federal que te programan las audiencias hasta un año después. Después de la audiencia intermedia, la audiencia de juicio te la programas un año después. Y entonces te puedes ir al amparo por retardo en el proceso, por dilación procesal. Y por supuesto que otro juez le puede ordenar al juez que haga su chamba, ¿no? Yo he hecho esto y cuando hay jueces que dicen, no, es que hay mucho trabajo, pues sí, pero este también es tu trabajo y tú no estás en el reclusorio, ¿no? Entonces, sí evidentemente, si no es por las buenas, es por las malas, pero por dilación procesal te puedes ir al amparo y te fijan la audiencia de inmediato. Lo mismo puede ocurrir con los peritos, ¿sí? Entonces, y la otra es que falta probidad también entre los abogados. O sea, yo he tenido casos en donde tengo amigos que me dicen, oye, ¿cómo ves? Acepté un caso que tiene 42 diferimientos. O sea, es una barbaridad. Deja de que el sujeto está afuera y su defenso y dice, no tienes problema. Pero la víctima, o sea, siempre va a ser afectada a la víctima en las dilaciones procesales, porque si hay este tipo de diferimientos que ya incluso debe de ponerse un alto, pues el procesado dice, no, pues que se siga, ¿no? Llegamos y yo tranquilo, se difiere la audiencia y seguimos igual, pero la víctima no sigue igual. Entonces, creo que ese es un problema también de ética, de que muchos abogados, incluso yo conozco juezas que dicen, no, a ver, se acabó, estoy tomando el video que hay 52 y ha habido un caso de 52 diferimientos, se acabó. La siguiente audiencia se citan, los apercibo con multa, porque llegaban los abogados de que, pues es que se enfermó su niño, el fiscal no vino que porque su esposa, quién sabe qué, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas tan inadecuadas, tan insalubres y tan poco éticas, yo creo que es lo que han hecho que el sistema no funcione como debiera de funcionar. Pero ¿quiénes lo van a hacer funcionar? Nosotros los operadores. Nosotros los operadores. Gracias. ¿Quién? Por allá atrás, ¿alguien? Sí, mi pregunta es, regresando al tema del sistema abreviado, entonces realmente no es tanto que el sistema o esta forma de dar una pena de manera abreviada sea la incorrecta. Sí, porque o sea, he escuchado dos posturas realmente. Uno dice que a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Que muchas veces no, de esa manera no se garantiza la pena que tiene que tener victimario, pero otros dicen realmente es algo que ha servido porque de nada nos sirve tener tantas personas con una pena tan alta en los centros de reclusión si realmente no se está cumpliendo el objetivo de la Junta, que es como dar ese tratamiento individual, ¿no? Que es uno de los objetivos para concientizar a nuestra población. Y entonces mi pregunta es esa, ¿realmente entonces este medio, esta forma de imponer
la pena a partir de lograr una reparación del daño, que para muchos es un beneficio, no es tanto el problema, sino el problema sería en qué momento y bajo qué circunstancias se va a imponer, no imponer, sino a ocupar para ciertos delitos. Maestro. Bueno, el procedimiento abreviado opera para todos los delitos. Vamos en esta escala. Los acuerdos preparatorios tienen sus reglas. Tiene que ser culposo, tiene que ser tiene que ser de querella, etcétera, etcétera, ¿no? Y no operan los casos de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok, dices, no procede el acuerdo reparatorio. Voy a ver una suspensión condicional del proceso. En la suspensión condicional del proceso, las reglas cambian y dice que el delito no exceda de la media aritmética de 5 años, En todos los casos otro punto es reparar el daño a la víctima. Pero cuando llegamos a que tampoco procede porque el delito excede la media aritmética en su mínima y su máxima, para poder llegar a una suspensión condicional del proceso que me permite abortar el proceso siempre y cuando se repare el daño, y entonces cuando dices, no me queda más que el procedimiento abreviado. Pero en el procedimiento abreviado que procede para cualquier delito, lo que dice la ley es que se le aplicará un porcentaje de la mínima. Así sea un homicidio, Si es de 8 a 20, es un porcentaje de 8 años. Y entonces el sujeto podría irse alrededor de 6 años. Entonces ahí, 6 años tiene que comulgar, está arriba de 5 años incluso la pena. Entonces la cuestión aquí es que también por el procedimiento abreviado tienes que reparar el daño, porque al final de cuentas es un beneficio para el procesado, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que a final de cuentas el procedimiento abreviado sí es eficiente porque te permite que repares los daños, pero ahí ya no se chispa el procesado. Ahí el procesado es condenado porque hay una aceptación de la responsabilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante la figura del procedimiento abreviado. Donde yo digo que es la hermanita pervertida del anterior sistema, es que lo que hace el juez es adoptar lo que propone la fiscalía. Y entonces el juez ya no tiene un margen de maniobra, porque si el MP de la fiscalía dice, ya pedí autorización para el procedimiento abreviado, ajá, te propongo 8 años. La mínima es que te vayas 10 años. Ah, me propone 8. Entonces tú dices, acepto o no acepto, por 2 años, pero siempre y cuando repares el daño. Entonces, es muy interesante el procedimiento abreviado, pero me parece que aquí es una forma de retribuirle al Ministerio Público el poderío que tenía antes. Creo ese es el punto, ¿no? Claro, porque además no tiene sentido entonces si hablamos de este nuevo sistema en donde hay una división de funciones, entonces ahí otra vez el Ministerio Público, si ya no tiene fe ministerial, pero sigue siendo juez y parte, porque yo te acuso, pero además te digo qué tengo para acusarte y te digo cuánto tiempo le voy a dar, y entonces el juez, pero tenemos más de una de esas figuras, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, también le quita todo el poder a la autoridad jurisdiccional, ¿no? Porque es como, bueno, como yo vine en el catálogo del artículo 19, pues yo callado, no digo nada, ya no analizo, ya no evalúo, y entonces hay muchas de estas prácticas. Pero yo que también respecto al procedimiento abreviado en concreto, hay que hacerse un análisis también desde una justicia más restaurativa, porque si lo vemos desde la justicia retributiva, y es cierto, desde las malas prácticas que hay, porque sí las hay, entonces es muy cuestionable, ¿no? Y entonces este hermanito pervertido pues ya no nos funciona. Pero si lo vemos desde un punto de vista, desde la cultura y justicia restaurativa, puede que sí tenga función. ¿Por qué? Porque al final si hay una aceptación de la culpabilidad, es decir, yo no voy a negar, la víctima tiene una reparación del daño, sí hay un periodo, suponiendo que es un tema que va a estar privado de la libertad, en el que se puede trabajar para la reinserción de esa persona. Entonces, sí, me parece que si se usa bien, podría ser una buena alternativa como todo mecanismo de solución, ya sea mediante salida anticipada o alterna. Entonces nada más hay que mensurarlo. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Sí, bueno, mi pregunta va enfocada como hace 5 preguntas, el profesor hace un comentario respecto de el peor juez, por llamarlo así, decirlo en términos coloquiales. La profesora Iris mencionaba un comentario sobre que, o sea, podemos tener este consenso en opinión de que el juez no quiere hacer su chamba o cualquier similitud en esto. Sin embargo, eso me genera a mí quizás un conflicto, debido a que sí, todos podemos tener un consenso en cualquier plática general de que el juez
tiene que llegar al esclarecimiento de los hechos como uno de los elementos integrales del sistema penal acusatorio. Sin embargo, eso ya sería invasión de competencias, porque quien tendría la facultad de investigar o dar más sería el MP. O sea, y si el juez invadiera esta competencia, faltaría el principio de imparcialidad que está figurado. Por ejemplo, lo que me lleva a esto, por ejemplo, si bien se faltarían a principios generales o rectores del sistema penal acusatorio, también es cierto de que, no lo sé, por meteros, dar un ejemplo, no lo sé, con esto de que quieren hacer de que los jueces sean de elección popular. Estamos hablando de la putrefacción que se encuentra en el sistema penal con los ejemplos que ya había proporcionado tanto en el departamento o bueno, en el área de los peritos y en el área de otros sujetos que participan en el proceso. Por lo cual, en este sentido, yo sí encontraría más limitada esa como reflexión de que no quieran hacer su chamba. Digamos, el juez de control es el que lleva la audiencia inicial y el que lleva la audiencia intermedia. Y después lleva el tribunal de funcionamiento en la etapa del juicio oral. O sea, ¿a qué voy con esto? El juez de control está precisamente los alegatos de apertura es la exposición de todos los elementos con los cuales va a suceder el caso de cada parte. Sin embargo, el juez no sabe nada, el juez no ha visto la carpeta de investigación, de hecho no tiene por qué verla. Entonces, lo mismo pasa con el tribunal de enjuiciamiento, por lo que a mí me genera un conflicto de que no quieran hacer su chamba, por ejemplo, citando lo del caso de Cuautitlán. Todos se le fueron al juez por X o por Y razón. Sin embargo, la verdadera responsabilidad por el Ministerio Público por la insuficiencia probatoria respecto del por el que se le acusaron. Bueno, Ya, ¿cómo bueno? Bueno, y bueno, ya. si no, creo que aquí hubo una especie de confusión. Porque no es que se diga que la autoridad jurisdiccional tiene que esclarecer los hechos, porque en realidad no es su función, ¿no? Porque tenemos una parte acusadora que es la investigadora Ministerio Público, ¿no? Pero el juez no es un sujeto pasivo dentro de todo el procedimiento. Es decir, tiene funciones activas. El juez puede solicitar ciertos medios probatorios para mejor proveer. Tiene esta capacidad de decir, a ver, yo necesito esto para poder decidir. ¿Qué pasa? Claro que tuvo la culpa en este caso concreto del estado de México, casi me desmayo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué está? Pues es que un juez así mejor no juzga a nadie. Entonces, el principio de mediación, gracias, no, porque que haya o que no haya juez da exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Puede que el Ministerio Público haga un trabajo deficiente? Sí. Ahí es cuando yo como jueza puedo decirlo, para mejor proveer necesito esto y esto, ¿no? Pero además, con lo que tú me estás presentando, acusadora, y con lo que tú me estás presentando, defensa, yo tengo que resolver con lo que haya, ¿no? Ok, pero tampoco es como que yo estoy ahí inerte, así desmayada y no puedo tomar una decisión o una postura, o en el caso concreto de esta niñita de 4 años que fue víctima de abuso sexual por parte del tío, el juez, con sus propias palabras, dijo, están acreditados los tocamientos. ¿Qué más requiere? Lo que no está acreditado es las circunstancias de tiempo, porque la niña no supo decir a qué hora la tocó. ¿Por dónde empiezo de lo mal que está? O sea, y no es un tema de que esté pisando a facultades del Ministerio Público. No, es que no está haciendo su trabajo. Entonces creo que más bien ahí hay que ser como un poco más integrales al momento de hacer el análisis. Si alguien más quiere. Me parece que la función del juez es garantizar la legalidad de los derechos humanos, ¿no? Y esta, la impartición de justicia. Y a este juez, bueno, por supuesto, le faltaba la perspectiva de infancia y ponderar el principio elemental de los derechos de la niñez. No, y los diversos, las diversas facetas de vulnerabilidad que era mujer, era niño, Claro. y yo por eso les comentaba a mis alumnos, todos hicieron mal su trabajo en ese Claro. no. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, adelante. Realmente me llama la atención esto de que debemos de analizar qué tanto el Estado mexicano le da importancia a las enfermedades mentales. Más que nada, bueno, en mi caso, pues yo me trato con medicamentos antidepresivos y siempre me pasa que no tienen medicamentos, sino que vuelve a venir a la próxima semana y que
las citas con psicólogos son cada 2 meses y no me imagino cómo sería en un proceso penal. Hay esa falta de psicólogos que realmente el Estado no le da importancia a las enfermedades mentales. Eso es cierto, ¿eh? Por eso yo les decía, el tema de la cultura, que no tenemos una cultura de salud mental en nuestro país es terrible porque impacta a todo nivel, ¿no? De entrada, gracias por compartirnos, porque siempre es una cosa que se resalta mucho y que yo pueda decir sin estigma, que estoy medicado, que quiero tener una mejor calidad de vida, y si mi calidad de vida... Claro, y si mi mejor calidad de vida está a una pastilla, pues qué genial, ¿no? Trabajo terapéuticamente, además consumo mis medicamentos psiquiátricos, qué bueno. Desde la no estigmatización de estos requerimientos concretos de una persona. El Estado le ha quedado de ver a todos, o sea, caramba. Es que no sé si han visto estos videos donde dicen como si las enfermedades mentales se trataran como si fueran, no, si las físicas se trataran como mentales, ¿no? Tienes la pierna rota, échale ganas, tú párate y camina y verás que sí vas a poder. Nunca le dirías eso a una persona con la pierna fracturada. ¿Por qué le dices eso a alguien con depresión clínica? ¿No? Es que párate, mira, échale ganas, la vida es bonita, ya no llores. Es que es sumamente violento, ¿no? Entonces el Estado, por supuesto, deja desprotegidos a todo tipo de enfermedades. Las mentales están aún más vulneradas, porque aquí entraría también una visión a lo mejor de interseccionalidad. Vamos a ir poniendo y cruzando diferentes categorías de discriminación. A lo mejor yo soy mujer y además soy indígena y además tengo un padecimiento de salud mental y además, o sea, sí, claro. Entonces es importante que como nueva generación, que son todos ustedes y todas ustedes, pues le entremos a esos temas, ¿no? Ya está un poco más, por ahí vamos, ya no nos da tanta pena decir. Yo siempre pregunto en mis clases, como, ¿quién aquí toma terapia? Y levantando una mano varios. Qué bueno, ¿no? Ya no aplicamos lo que aplicaban a lo mejor nuestras abuelas, de es que el que va al psicólogo está loco. Ya no, y ahora es como la cosa más cool tener un terapeuta y además un privilegio, que cuesta, ¿no? O sea, nos dice su compañero, bueno, a lo mejor yo voy entonces cada 2 meses, etcétera, etcétera. Los del IMSS, o sea, que se supone que además se pagan, no es un servicio gratuito. ¿No? Hay una cuota ahí que se está haciendo por parte de la persona que está cotizando. Entonces, bueno, claro que es un tema del que se tiene que hablar más y que en este caso nos tocó respecto al sistema de justicia penal y las víctimas, pero la salud mental, hay 500 cosas que hay que hacer para mejorarlo. Gracias. Gracias. Sí, ya no hay alguna, por favor. Bueno, ya nada más a manera de conclusión, que de alguna manera entiendo a mi compañero que me antecedió, porque en la práctica te haces esa errónea idea de que al juez le llega, él juzga conforme a la información que le llega por los sujetos procesales, en este caso el Ministerio Público, asesor, defensor y demás. Entonces, yo igual tenía esa idea hasta ahorita que ya analizando esta información, de que el juez, o sea, efectivamente sí está para juzgar lo que le llega, porque como lo bien lo mencionaba, ¿no? Él tiene acceso, no tiene acceso a la carpeta de investigación, tiene a la información que le llega por medio de los sujetos procesales. Pero si bien también es cierto, ahora entiendo, y nada más para confirmar, debe de juzgar en este caso, en el ejemplo que se había propuesto, con una perspectiva de género, con esta protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y demás, ¿no? Entonces, yo quiero entender ahora que el juez tiene la obligación, tanto profesional como ética, de que si bien en este caso la representación social, el Ministerio Público y el asesor no exponen tal vez esta protección de, como lo mencionaba el maestro Bruno Vite, de la jurisprudencia por parte de la Corte de que un niño o un menor de edad no se puede ubicar en tiempo y lugar, bien lo pudo haber propuesto el juez, y no es de que tome parte entonces, simplemente es que es su obligación profesional. Okay. Incluso puede sacar o hacer amonestar ahí en ese momento y decir, me doy cuenta que la defensa no tiene los conocimientos técnicos suficientes, entonces vámonos, yo necesito que te vayas tú del cargo. Y tocó una vez en una audiencia, ¿te acuerdas que el defensor solicitó al juzgador en una audiencia inicial que se vinculara a proceso a su defensa? Y entonces todos fueron como, espérate, tú vienes a lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el juzgador en ese momento? Bueno, no juzgador, pero ¿qué hizo el juez de control? Dijo, no tienes la menor idea, entonces te vas y le asignamos uno nuevo. El juez o la jueza no es un muñeco de trapo que está ahí nomás viendo así, esperando nada más para ya dar la sentencia. Es activo, tiene que estar, entonces sí es un tema de ética y en ocasiones hasta de conocimiento. Y eso también lo puedes hacer valer, o sea, a ver, los jueces siempre se van a escudar y dicen, yo no soy un órgano de prueba, ¿ok? Yo soy un director del proceso.
pero no es cierto. O sea, como lo dijo acertadamente la maestra Grecia, él puede proveer, para mejor proveer, establecer mecanismos probatorios y decir que hace falta algo. O sea, es una falacia el creer que el juez es un invitado de pago. No, no es cierto. Pero todo eso tenemos que hacerlo valer nosotros, a fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema camina si nosotros lo hacemos caminar. Somos los operadores. Exactamente lo que veo, ¿no? Si no lo haces que vale, que no lo solicitas, pues, Pues claro, no lo hacemos. Así es, son los operadores. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, vamos a entregar las constancias de participación como ponentes. En primer lugar, le damos constancia a la doctora Díaz Rodríguez por su participación. De igual forma, a la maestra Grecia Bernal. Desde aquí también ya está bien. A mí me toca entregarles su constancia por su participación como moderador al licenciado Pablo Ramírez Ábalos. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde. Gracias.